El sembrador siembra la palabra, dice el Señor. Hoy vamos a meditar el Evangelio. Nos trae unas buenas noticias, pero que también nos hace exhortar. ¿Por qué el cristiano a veces es muy aburrido, muy aburrida? Ya no quiere ir a la iglesia, o a veces solo porque vaya en un retiro y se siente feliz, ahora voy a seguir y ahí terminó, y luego viene la pereza y ya no sigue. Eso lo vamos a ver hoy el Evangelio. Ojalá que nos dé tiempo porque tenemos una lectura larga. Bienvenidos. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11 a 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente de pie los mismos sacrificios que no podía perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le quedaba sino guardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando llegue esos días, palabra del Señor, esta está. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo le perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 109 respondemos: tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde ponga los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagro el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros, se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y
por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 les preguntaron: ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entiende esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero cuando la cuando la acaban de escuchar, viene Satanás, se la lleva la palabra sembrada en ellos. Lo que reciben la semilla en el terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tiene raíces, son inconstantes y en cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hace estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 70 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Hala! ¡Qué excelente mensaje del Señor el día de hoy! Pero preocupante aquellos o cuando nosotros ya no queremos ir a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántas personas llega una comunidad, una parroquia, están llenas de gentes? Pasa el tiempo, baja. Y a veces decimos: ¿y por qué no viene la gente? Decimos por falta de fe. O decimos porque se fueron por otra iglesia. O decimos cambiaron de religiones. Eso decimos nosotros. O porque realmente no quieren saber nada de Dios. Aquí viene la pregunta. O aquí viene la respuesta. Mire, el sembrador siembra la palabra. Encontramos antes de la proclamación, pero antes de esto pidamos al Espíritu Santo para que nos ilumine los pocos minutos que tenemos para poder disfrutar esta reflexión. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu ejerce en nosotros palabras en tierra fértil.
Amén y amén. Bien, dice el Señor, empezó a enseñar con mucha gente, una gran multitud de gente, y que hubo necesidad de subir en una barca para que él siguiera proclamando. Pero en esos momentos enseñó varias parábolas, comparaciones. ¿Cómo será el reino de los cielos? Pero resulta que hay algo que podemos interpretar aquí, pero el tiempo no nos deja, porque dice aquí, el que tenga oído, que oiga, para oír, que oiga. Pero aquí hay algo muy puntual. Porque la gente no entiende, no quieren, porque dice, por más que se les diga y no van a entender, lo van a ver oscura, dice. Lo van a oír, pero no entenderán. ¿Por qué? Aquí podemos encontrar muchos. Nosotros escuchamos la palabra y a veces no entendemos. Vemos las cosas, pero no creemos. ¿Por qué? Porque está sellado en nuestra mente, porque estamos en pecado, porque estamos en el mundo. No queremos dejar el mundo, sino más bien queremos seguir haciendo lo mismo. Entonces no entendemos la palabra del Señor. Eso pasa a mucha gente que no entiende o interpreta otras cosas de la Escritura. Hemos venido platicando de muchos. Ayer hablábamos sobre quién es mi madre, quién es mis hermanos y quién es mis hermanas, dice el Señor. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así te debe ser. Escucha la palabra y la pone en práctica. Pero ¿qué es lo que tenemos que poner en práctica? La palabra de Dios llega a mi mente, a mi corazón y me hace ver mis debilidades, mi pecado que debo de arrepentirse. Por eso dice, al menos no entenderán, no lo van a comprender, lo ven oscuro, pero si se arrepientan, sí se les va a perdonar los pecados. O sea, para poder entender el mensaje del Señor es que tenemos que confesar nuestros pecados, llegar al arrepentimiento para poder ser perdonados. Pero aquí viene cuando los discípulos se quedaron solo con el Señor, le preguntaron qué significa esa parábola. Y Jesús les hizo un reclamo muy fuerte. Si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo lo van a entender los demás? Mire, es que para escuchar la palabra de Dios tenemos que estar muy atentos y disfrutar el mensaje. Pero el centro de aquí lo tomé yo, hay mucho, pero el sembrador siembra la palabra. Pues actualmente Jesús, en este entonces, Jesús estaba predicando la palabra, no son los discípulos. Los apóstoles solamente lo estaban escuchando, estaban de servidores, pero el que predicaba, el que anunciaba el reino de Dios es Jesús. Ahora, Jesús dejó su iglesia. ¿Se acuerda que habíamos hablado unos días anteriores que San Marcos nos presenta que Jesús llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él y para enviar a predicar? Hasta allí es la función. Entonces encontramos acá, el sembrador es el que lleva la palabra. El sembrador es el que anuncia la palabra de Dios con las sagradas escrituras. Y esta palabra es la que hace mover los corazones, es el que hace a la persona arrepentirse para poder encontrar la vida eterna.
yo le estoy dando capítulos y versículos y de dónde estoy leyendo. Porque para que ustedes dirán que sí escucharon la palabra de Dios y que sí tenemos la posibilidad de leer la palabra de Dios. Porque muchos dirán cuando cambian de religiones o se van en otras religiones y dice, cuando yo era católico, yo no leía la Biblia. Aquí hay un problema grave y por eso no sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos y decimos todas las religiones son iguales. Porque cuando no leemos la palabra de Dios. Pero continúo. Entonces, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, ustedes no entienden esto, ¿cómo lo van a entender los demás? Y los explicó. Mire, la primera parte dice, los granos de la vereda son aquellos quienes se siembran la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás, se la lleva la palabra sembrado en el corazón. Mire, este es algo difícil. Tenemos citas bíblicas, pero por el tiempo no nos da más. O sea que si nosotros dejemos de escuchar la palabra de Dios, es que porque el maligno o Satanás nos arrancó lo que poco ha sembrado. 2. Los que reciban la semilla en terreno pedregoso son los que escuchan la palabra, de momento la reciben con alegría, ¿sí? Me salgo de un retiro y voy a conquistar las naciones y voy a evangelizar, pero pasa el año, nada de la palabra de Dios. Me molesta la palabra de Dios. Ahí está. Reciba con alegría, pero porque no tiene raíces, porque no tengo fe para anunciar el mensaje. Y esto pasa en este tiempo. Mucha gente nos dice, otra vez la palabra de Dios. Otra vez trae la Biblia. Otra vez que solo citas bíblicas. A mí me han dicho, ¿eso dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice la Biblia, pues. Lo toma como una cosa de burla. ¿Por qué? Porque no tiene raíces, no quieren escuchar el mensaje. Aquí hay mucho que verlo. Dice, en cuando surge un problema, se dice, son inconstantes. En cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencido. Aquí hay mucho que hablar. Cuando yo les hablo sobre la defensa de la fe, sobre cómo tenemos que dar razones a nuestra fe, nuestra iglesia, la gente se molesta. No, eso es pelear con la otra gente. No lo es así. Y por eso Dios dice contra la palabra, a causa de la palabra. Aquí viene algo, otro día tal vez encontramos nuevamente, lo vamos a hablar. ¿Quiénes son los que no les gusta escudriñar y profundizar las escrituras? Como le decía ayer, mucha gente dice que María tuvo más hermanos o tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos. Eso lo creemos todos, que Jesús sí tuvo muchos hermanos, pero María sí, no tuvo más hijos. El único es el Señor, el Mesías. Pero dejemos hasta ahí. Entonces, y ahí donde se molesta la gente con la palabra. Vamos a seguir. Los que reciban la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todos los demás que los invade, ahoga la palabra y hacen estéril. Más claro no se puede. Por lectura continúa. Por fin, los que reciban la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos el de 30, de 70 y de 100. Ojalá que ustedes y yo seamos de 100
de que quede 30, de 70 y de 100. Mejor sean 100. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Porque hay la promesa que ustedes y yo tenemos es la salvación. Y para que todos nos encontramos la salvación, tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tengo varias citas bíblicas, pero se me acabó el tiempo. Dios les bendiga.